Bien, hermanos, durante las últimas 2 semanas hemos estado abordando una nueva sección de mensajes y dentro de este mismo esquema de sermones dedicados a construir un hogar piadoso, estamos considerando ahora el cómo. El cómo es que vamos a lograr esos resultados piadosos en el hogar. ¿Cómo vamos a alcanzar esta meta bíblica? ¿Cómo es que entrenaremos a nuestros hijos? ¿Y cómo es que les formaremos para que ellos puedan tener un carácter piadoso? En otras palabras, quiero decir que en esta nueva sección de mensajes estaremos respondiendo a la pregunta: ¿cuál es la metodología bíblica que debemos seguir? Hemos escuchado ya varios sermones y ahora la pregunta a responder es: ¿cuál es pues entonces la metodología bíblica que como padres debemos seguir? Y para esto, mis hermanos, hemos establecido que si queremos lograr una meta bíblica en nuestro hogar, lo primero que debemos hacer es confiar en la metodología bíblica. Pues simplemente usted no puede construir un hogar piadoso si todo lo que está haciendo es consultar la sabiduría secular de este siglo. Usted no podrá guiar a sus hijos en los caminos de piedad si todo lo que hace es consultar a los expertos de este mundo. Tampoco lo logrará haciendo una mezcolanza, tomando un poco de la filosofía secular, de la psicología secular y tomando de la metodología bíblica para construir nuestros hogares. No se puede, hermanos, simplemente no se puede. Dice Isaías 66:22, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Así que con la intención, mis hermanos, de esclarecer y comprender mejor la metodología de Dios para la crianza de los hijos, la semana pasada consideramos un mandamiento del Antiguo Testamento y específicamente nos referimos al libro de Deuteronomio, capítulo 6, el cual incluye a los padres que el método de Dios para la instrucción de sus hijos consiste que tanto el padre como la madre deben dedicarse a instruir a sus hijos en todo momento. Y esto por medio de actividades comunes y cotidianas del día a día, como lo son por medio de conversaciones, charlas en casa, preguntas y respuestas, instruir al andar por el camino, al acostarse o al levantarse. Pero además de esto, puntualizamos también que para que esta tarea tan solemne en el hogar pueda ser una realidad, es estrictamente necesario que tanto papá como mamá sean cristianos. Y no solo eso, hermanos, sino que también deben asegurarse de tener estos padres su más grande deleite en Dios, que se aseguren primero que su corazón rebosa de amor por Dios y por su palabra. De lo contrario, mis hermanos, jamás se hablará a los hijos. De lo contrario, jamás se instruirá bíblicamente. Moisés decía: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Para qué? Para poder repetirlas a tus hijos, para poder hablarles a ellos. Por tal motivo, mis hermanos, advertíamos que si esto no se está dando en el contexto del hogar, no se engaña. No nos podemos engañar. Esto es una seria evidencia de cada uno de los padres. Y finalmente dijimos que estas palabras no son una sugerencia, no son una buena recomendación, ni siquiera es un buen consejo, sino un mandato, es un mandato. Por tal motivo, ningún padre, ninguna madre podrá excusarse de este tipo de descuido en el hogar. Dios llamará a papá y llamará a mamá para pedir cuenta de cada uno de sus hijos, los que sean. Pero de acuerdo a Efesios, mis hermanos, 6:4, vemos que especialmente Dios lo hará con el padre. Principalmente demandará razón de cada uno de los hijos a quien puso por cabeza en el hogar. Y ahora bien, mis hermanos, la palabra de Dios no solo nos instruye a instruir a nuestras familias en todo momento, sino también a hacerlo en el mejor momento. Es por esto que nuestro mensaje para esta hora lleva por título: Instruyendo en el tiempo oportuno para salvación. Bien, hemos dicho que como padres debemos instruir en todo momento. Pero hacerlo en todo momento, hermanos, no significa que siempre sea oportuno. Pareciera que aquí estamos diciendo lo contrario, pero no es así. Más bien lo que queremos decir es que los padres deben de instruir a sus hijos con sabiduría. Que como padres debemos entender que hay ocasiones que son más apropiadas para la instrucción de nuestros hijos.
Debemos entender que hay oportunidades que se nos presentan, oportunidades que se nos presentan en la crianza de nuestros hijos que deben de ser aprovechadas. Y deben de ser aprovechadas sabiamente. Este principio general lo encontramos en Colosenses 4:5. Principio, hermanos, principio general en Colosenses 4:5, donde Pablo dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. La palabra tiempo, hermanos, que utiliza Pablo en esta porción, no es la misma palabra que nosotros usamos para referirnos a los segundos, a los minutos, a las horas, todo lo que acontece en un día, sino Pablo está hablando de esas ocasiones especiales. Pablo está hablando de esas oportunidades que se nos presentan en la vida para que seamos de bendición a unos, bendición a otros, y especialmente a nuestros hijos. Al decir Pablo, redimiendo el tiempo, el principio que establece aquí el apóstol es que como cristianos debemos aprovechar bien el tiempo, que debemos aprovechar al máximo esas temporadas de oportunidad. Pero especialmente si somos padres, hermanos, este principio nos instruye en que debemos vivir a la expectativa de esas oportunidades especiales. De oportunidades especiales en que la providencia del Señor nos abre una puerta para que nosotros podamos instruir, aprovecharla y hablar a nuestros hijos de manera efectiva. Por ejemplo, hay momentos en que nuestros hijos se encuentran en un estado de sensibilidad espiritual, unos días más que otros. Su mente cobra cierta cordura y andan, no sé, quizás pensativos durante el día. Ellos se muestran inquietos ante ciertas preguntas existenciales. Y estos momentos, hermanos, son momentos más comunes de lo que usted se imagina. Son vastas oportunidades que Dios provee en el contexto de la familia para que los padres estén alerta a la expectativa de esos momentos y que no se nos escurran. Esto nosotros, hermanos, como padres, lo hemos comprobado especialmente con nuestras hijas. Ellas frecuentemente están redundando en preguntas acerca del cielo. Ellas frecuentemente se están conflictuando entre ellas, haciéndose preguntas concernientes a las cosas de Dios. Lo están haciendo. Entonces nosotros, hermanos, como padres, debemos atender a esas preguntas curiosas, a esas preguntas con respecto a las cosas invisibles, a las cosas espirituales. Y estos, mis hermanos, son esa clase de momentos de las que nos está hablando Pablo. Momentos que debemos redimir, que no se pueden perder, que cuando surjan, papá, mamá, debes aprovecharlos, porque de lo contrario, esos momentos no vuelven. Esos momentos no vuelven. Por eso Santiago también nos advertía: andad como sabios, no como necios. Y ahora, mis hermanos, para esclarecer nuestro punto, aquí no estamos hablando del tiempo programado para el devocional, ni estamos hablando de algún tipo de enseñanza formal en el hogar. Aquí estamos hablando de situaciones circunstanciales que de momento se nos presentan de manera espontánea y que como padres debemos estar al tanto de que existen, de que son reales y de que debemos aprovecharlas. Oportunidades providenciales. Por ejemplo, en el libro de La Madre en el Hogar del pastor Abbott redacta una circunstancia familiar que puede ayudarnos a entender lo que estamos tratando de enseñar. Él escribió: en una noche de lluvia y viento, llevas a tu niño a su cuarto, apagas la luz y vuelves a tu cuarto. El niño o los niños están allí solos, escuchando cómo la lluvia golpea fuertemente las ventanas. El viento silba entre las ramas de los árboles. Está oscuro y rodeado de un ambiente tenebroso. Uno de ellos comienza a llorar. Se levanta y de pronto abre la puerta de tu recámara y puesto de pie te mira fijamente. Él o ella espera una respuesta de su madre a lo que siente. Por eso está allí de pie. Espera saber qué es lo que le dirá su mamá. Espera ver cómo actuará su mamá para librarle de su miedo. Allí está una oportunidad. Providencialmente se presenta una oportunidad. Pero ¿qué es lo que generalmente hacemos los padres, hermanos, en estas ocasiones? ¿Cómo reaccionamos? Hirientes. Los avergonzamos por ser unos cobardes. Les amenazamos que de volver a levantarse los vamos a azotar o que van a perder ciertos privilegios en el hogar.
O quizás nosotros todavía inventamos temores imaginarios. Si te vuelves a levantar, ahora sí te va a aparecer un demonio o te van a jalar las patas. No sé, actuamos de alguna forma de esas. No les dejamos llorar, no dejamos que actúen, reprimimos sus sentimientos en esa ocasión. ¿Qué se espera, hermanos? Tenemos una oportunidad providencial en ese momento. ¿Qué se espera entonces debe hacer la madre o el padre ante tal situación? Dice Abbott, debe instruir su mente, debe informar su mente. Así que tú aprovechas la ocasión para inculcarle una lección de confianza en Dios y le dices, hijo mío, ¿sabías que es Dios quien hace que sople ese viento? ¿Sabías que es Dios quien hace que caiga esa lluvia? Mira, ni yo ni tu padre podemos hacer algo para que pare la tormenta. No podemos decirle que se acabe. Solo Dios tiene poder sobre los vientos. Mira, si Dios quisiera, podría hacer soplar el viento con tal fuerza que rompería todas las ventanas y destruiría la casa en un segundo. Pero debes de saber algo, que Dios cuida de nosotros. Hijo mío, sé que tienes miedo a la tormenta, pero si tú no le pides de corazón a Dios que te cuide, nadie más podrá cuidar mejor de ti, ni tu mamá, ni tus papás. Así que confía en Dios, ve, acuéstate y ora a Dios para que te proteja a ti y para que también nos proteja a nosotros esta noche. Hermanos, ¿qué sucedió aquí? No solo se le ayudó a no tener miedo, sino que esta madre elevó sus pensamientos, le dio a su mente una dirección apropiada para saber cómo responder cuando Él tema. Se le ha enseñado una lección acerca de Dios, que no es un Dios que únicamente espera obediencia, imponer leyes y mandamientos, sino también un Dios que se agrada en expresar su cuidado a sus criaturas en medio de adversidades. Este padre, esta madre, habrá instruido a su hijo en el extraordinario poder de nuestro Dios. Y continúa diciendo Abbott, cuando la madre se retire de la habitación y su hijo permanezca solo en la oscuridad, escuchando el rugir del viento, ¿acaso no será su mente expandida con nuevas ideas acerca de la grandeza y el poder de su Hacedor? ¿Acaso no sentirá que es algo temible ofender a un Dios como ese? Tales pensamientos introducidos en la mente de un niño aumentarán sus capacidades, le darán más madurez, lo guiarán a la reflexión y si Dios lo bendice, promoverá su bendición eterna. De este modo, este incidente pasajero tendrá un efecto mayor que horas de ordinaria conversación religiosa. Una conversación como esa, en medio de una circunstancia como esa, valdrá más que 1000 devocionales familiares. Hermanos, no sé si usted recuerda algún momento en su infancia, no tiene que ser de algo religioso, pero todos nosotros nos quedamos con una memoria de un evento, de alguna circunstancia que aconteció en nuestra infancia. Bueno, así de impactantes son el saber aprovechar esas circunstancias en nuestros hijos. Como dice Abbott, esa simple conversación, ese simple saber aprovechar la oportunidad, vale más que 1000 devocionales familiares, que muchas de las veces no dejan nada. Pero no estoy diciendo que por esto habremos de renunciar a ellos, no, hermanos. De esto es lo que habla Pablo, cuando dice, aprovechen los tiempos, las circunstancias providenciales, esos momentos de oportunidad que pueden convertirse en una gran lección. Esta es parte, hermanos, de la metodología que Moisés nos enseña en Deuteronomio capítulo 6, que leímos la semana pasada, del 7 al 8. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. No solamente está diciendo aquí durante el devocional familiar, sino en todas esas oportunidades que Dios te presenta durante el día para que hables de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, andando al acostarte, cuando te levantes. Pero hermanos, algo muy importante, algo importantísimo. Para poder lograr instruir y aprovechar esta forma de instrucción que estamos aquí describiendo, hay algo implicado aquí, mis hermanos, y es que es de vital importancia. Y es que para que en el hogar pueda haber este tipo de instrucción circunstancial, ocasional, que puedan aprovecharse estas oportunidades, para que en los hogares pueda aprovecharse este tipo de recurso, ¿sabe qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se necesita? Que alguno de los padres esté presente.
que la madre esté presente. ¿Cuál cree usted que es uno de los más grandes problemas de nuestra sociedad, mis hermanos? Padres ausentes, madres ausentes. Una de las más grandes tragedias de nuestra sociedad es que muchísimos jóvenes están creciendo sin la influencia de sus padres en casa. No están creciendo al lado de papá o mamá. Los niños, al salir de la escuela y llegar a casa, todo lo que encuentran es una nota en el refrigerador que dice: compren pizza. O en otros casos llegan con hambre, solo abren el refrigerador, toman una bolonia y una soda y se van a sus recámaras a comer. Esa es su comida. En las tardes se meten a sus cuartos a pasar todo el día a hacer no sé qué, a ver no sé qué, a hablar con no sé quién. Al llegar la tarde llegan ambos padres del trabajo, cansados, sin una sola pizca de energía para dedicarla a sus hijos, para preguntarles cómo les fue, para interesarse en lo que les pasa. Y así están, padres abandonando a sus propios hijos. Esto es necesario, mis hermanos, esto se necesita. Pero usted dice: hermanos, estamos en otro tiempo. Y la mujer ya se liberó y ahora ella también puede aportar y realizarse como mujer profesionista en la casa. Hermanos, eso es falso. El hombre y la mujer solo pueden realizarse cuando se dedican a cumplir el propósito para el cual Dios los llamó. Esa es la verdad. Dice Tito 2, capítulo 3 al 5, ¿cuál es el papel que Dios ha dado a la mujer? Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es un engaño de nuestros días, mis hermanos, el decir que una mujer solo se puede realizar en el ambiente profesional, que en el trabajo profesional es una tarea mucho más dignificante que dedicarse al hogar. Esto no es así, hermanos. El hogar es realmente una empresa que demanda mucha estrategia, que demanda mucha energía, que demanda mucha inteligencia, mucho talento, mucha capacidad. Pues allí no estás tratando con botellas, con productos, estás tratando con mentes. Estás tratando con personas, humanos, pensantes, que tienen voluntad, que necesitan ser formados. ¿Qué se requiere entonces para que los hijos puedan ser instruidos de manera eficaz en esos momentos especiales y providenciales de los que estamos hablando? Se requiere padres presentes, especialmente madres presentes. Ahora, quizás una madre aquí se jacte pensando: bueno, yo sí me quedé en casa. Yo sí soy lo más cercano a esa clase de mujer virtuosa que describe Proverbios, porque yo sí sacrifiqué mi carrera por motivo de mi casa y de mis hijos. Bueno, gloria a Dios, si esto es así, gloria a Dios. Pero hermanas, si usted puede estar allí muy cerca de sus hijos de lunes a viernes y es todo lo que hace, estar allí, sí, muy cerca de sus hijos, pero solo estar allí, ¿de qué les sirve a los hijos tener una madre así todos los días de la semana? Si ella no hace lo que debe de hacer en casa, ¿de qué sirve que ella esté siempre muy cerca de sus hijos, de los niños, si ellos no reciben la instrucción, no reciben la atención que necesitan? ¿De qué les sirve haberse quedado en casa si lo más importante que se tiene que hacer en casa se omite? ¿De qué sirve creer que es una buena madre por estar en casa cuando realmente lo que está haciendo es perder su tiempo como madre en casa? ¿De qué sirve si no instruye, si no enseña, si no dirige su hogar? ¿De qué sirve que allí esté todos los días cuando todas estas oportunidades se están escurriendo de tus manos? ¿De qué te sirve que te jactes? Yo sí me quedé en casa. Hermanas, aquí no estamos hablando de que tu deber es quedarte en casa, sino de hacer lo que tienes que hacer cuando estés en casa, cuando te dediques a estar en casa.
Esto es importantísimo, mis hermanos. Esto es importantísimo, hermanas. Dios te dio a tus hijos para que los atiendas, para que seas una buena influencia en sus vidas. Para eso ellos necesitan verte cada mañana antes de ir a la escuela. Necesitas estar ahí con ellos presentes, preparando su desayuno, platicando, dando consejos antes de que salgan a la escuela. Ellos se van a enfrentar con un mundo caído, con relaciones, niños que traen otras ideas en sus mentes y que poco a poco las están infiltrando. Tú no puedes quedarte acostada. Tú no puedes esperar que ellos se formen solos, mis hermanos. Ellos necesitan ver tu ejemplo. Ellos necesitan escuchar tus palabras. Ellos necesitan tu atención todos los días. Así que, madre, si usted ha decidido a quedarse en casa, asegúrese de hacer lo que debe de hacer. Si con la ayuda del Señor, ya lo está haciendo, si usted lo está haciendo, hermana, de verdad, nunca se sienta apenada cuando la sociedad de nuestro hogar le haga sentir que su vida es un desperdicio. Cuando le hagan sentir que escogió la peor tarea de su vida. Cuando le hagan sentir que usted morirá sin haberse realizado nunca como una verdadera mujer. Si usted está haciendo estas cosas en casa, mis hermanas, nunca se sienta apenada por no lucir fotos como las de que sus amigas lucen en las redes, con otras amigas profesionales, en una conferencia en Cancún. Nunca se sienta apenada, mis hermanos. Hermanas, la sabiduría de Dios no se equivoca. No se equivoca. Si Él le llamó a ser cuidadosa de su hogar, allí, hermanas, ahí está su más grande realización como mujer. Usted no tiene que disculparse por creerle a Dios. Usted a nadie le tiene que justificar sus razones por las cuales escogió quedarse en casa, por las cuales escogió creerle a la sabiduría de Dios. Hermanas, el tiempo hablará por usted. Dejen que ellos sigan hablando. Dejen que los psicólogos sigan aconsejando. Dejen que las feministas sigan opinando. Dejen que les sigan diciendo que son una vergüenza como mujeres, que son malos ejemplos de madres, que son un desperdicio para la sociedad. Dejen que sigan dando su opinión. Dios tiene la última palabra y Él les ha dado un llamado supremo, hermanas, del cual nunca se arrepentirán de haberle dedicado toda su vida. Muchos hablarán, solo denles tiempo, hermanos, y se avergonzarán. Hablando de los resultados de una crianza sacrificial, el pastor Abbott dice: pero hay una escena cuya felicidad es aún más resplandeciente. La familia cristiana volverá a encontrarse después de esta vida. Los padres y los hijos estarán juntos en el cielo. Y cuando toda la casa esté reunida felizmente, allí, cuando se sienten todos en los verdes pastos y junto a las aguas de reposo, cuando entren y salgan en las moradas que Dios les ha preparado, entonces y solo entonces, oh madre, experimentarás la plenitud del gozo con que Dios recompensará tu fidelidad materna. Con cuánta emoción se transmiten la idea de que toda la familia volverá a encontrarse en el mundo de los cánticos y del gozo eterno, donde huirán para siempre la tristeza y el gemido. Cuando desde esa feliz etapa de la existencia mires hacia atrás a tu peregrinaje en la tierra, no te arrepentirás jamás del grado de esfuerzo que hayas efectuado, ni de ninguno de los sacrificios que hayas hecho, ni de ninguno de los sufrimientos que hayas soportado por criar a tus hijos para ser herederos juntamente contigo de una gloriosa inmortalidad. Hermanas, anímense unas a otras con estas palabras. La opinión del mundo es abrumante y muchas de ustedes las están creyendo. Muchas de ustedes están desanimadas porque ustedes no lucen como esas mujeres. Dios les dio a ustedes un llamado especial y a ustedes les pone sobre la mesa los tesoros futuros de decir, ustedes también pueden sentarse junto con sus familias sobre estos pastos verdes. Hemos dicho pues que debemos aprovechar sabiamente cada oportunidad
que Dios en su providencia nos brinda durante el día para inculcar principios escriturales en el corazón de nuestros hijos. Ahora, en segundo lugar, debemos saber que no todo momento es apropiado para inculcar principios escriturales en el corazón de nuestros hijos. Repito, no todo momento es apropiado para inculcar principios escriturales en el corazón de nuestros hijos. Yo sé que ahora quizás muchos están preguntando, esto suena muy extraño, pero lo que queremos decir, mis hermanos, es que hay ciertas circunstancias que ameritan que nos abstengamos de introducir verdades de la Biblia al corazón de nuestros hijos. Queremos decir que hay ciertos momentos donde será más sabio evitar charlar, instruir a nuestros hijos que otros momentos. Ahora, quizás usted se pregunte, ¿y de dónde saca esa aberración, no? ¿Dónde está esa aberración en las Escrituras? ¿Dónde está ese principio bíblico que dice que no debemos instruir en todo momento? Bueno, lo estoy extrayendo, es un principio que estoy extrayendo de la misma palabra. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Mateo 7, por favor, Mateo 7, y vamos solamente a observar el verso 6. Mateo capítulo 7, verso 6. Dice la palabra de Dios: no den lo sagrado a los perros. Obviamente no le está diciendo eso a los niños, ¿ok? No sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Quiero aclarar, aquí el Señor está hablando de la crianza de los niños. No está diciendo que los niños son perros o que son cerdos, no. Más bien estamos nosotros extrayendo un principio de prudencia de las bocas del mismo Señor que cita en este pasaje. Él está diciendo que hay momentos donde nosotros no debemos tratar de instruir, de meter estos tesoros bíblicos en la vida de alguien más, porque es un acto imprudente. Esto es lo que está diciendo. Por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado en reiteradas ocasiones, estamos en la escuela y hay un grupo de compañeros, maestros, docentes allí, y llego y me dicen: a ver, tú, pastor, responde esta pregunta. A ver, él estaba preguntando: a ver, ¿tú qué piensas? Hermanos, estas personas no están buscando la verdad. No están interesados en conocer a Dios. Ellos simplemente quieren debatir. Ellos simplemente quieren burlarse. Ellos simplemente quieren discutir. ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué es lo que hago? Los ignoro y no hablo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ante este tipo de situaciones es lo que está diciendo Cristo, que debemos callar. En este tipo de instrucciones dice: no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. El mismo Señor Jesús, mis hermanos, nos dio ejemplo de esto que Él mismo dice. Él nos dio un ejemplo palpable de esto. Recuerda cuando lo llevaron frente a Herodes. Herodes le hizo muchas preguntas. ¿Y qué dice el versículo en Lucas 23, verso 9? Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. ¿Por qué? ¿Por qué le menospreció Herodes? ¿Por qué Herodes se enojó contra Cristo, hermanos? Porque Herodes no estaba interesado en conocerle. Él realmente no quería saber si él era el Mesías o el Salvador prometido. Él solo quería satisfacer algo de su curiosidad. Él solo quería saber si Cristo era tan extraordinario como la gente del pueblo decía. Y por esto hacía muchas preguntas. ¿Y qué hizo Cristo? No dio lo sagrado a los perros, ni echó sus perlas a los cerdos. En otras palabras, Cristo no respondió nada. Así que, ¿cuál es el principio, mis hermanos, que podemos extraer aquí? Que hay momentos en que nuestros tesoros sagrados de instrucción bíblica pueden volverse infructíferos en nuestros hijos por falta de discernir el momento. Cito nuevamente una porción del libro La Madre en el Hogar. Hace demasiado daño imponer el tema de la religión en tus hijos cuando estos están enojados. Sus mejillas enrojecidas y sus movimientos violentos ponen de manifiesto la pecaminosa irritación de su mente. Es apropiado que la madre converse ahora con él acerca de lo malo que son sus sentimientos y lo desagradable que son delante de Dios. No, todo lo que tenga que decir estaría fuera de lugar. Esto sería tan inútil como conversar con un loco o con un borracho.
castígale por su irritación de alguna manera, para que sirva a apaciguar sus sentimientos y que le invite a recapacitar. Pero espera hasta que esas pasiones se hayan calmado antes de intentar razonar con él acerca de lo incorrectas que son sus reacciones, y llévale entonces al arrepentimiento evangélico. Recuerda el relato de Mateo 26, la negación de Pedro. Pedro absorto y controlado, ¿por qué? Por un miedo. ¿A quién tuvo miedo? A mujeres que le reconocieron. ¿Y qué hizo Pedro? Maldijo y juró que no conocía a Cristo. Pero por más que le dijeron, tú eres uno de ellos, bajo este estado, Pedro no estuvo dispuesto a reconocerlo, no mostró ningún tipo de empatía por Cristo mientras estaba abrumado por lo que sentía. Tú eres uno de ellos, no lo soy, que tú eres uno de ellos, tú eres un cristiano, tú eres uno de sus discípulos, o sea, cosas realmente buenas, pero en este estado Pedro no lo conocía. Pero después de que sus temores se calmaron y sus emociones se apaciguaron al huir de ese lugar, leemos que entonces en la providencia del Señor cantó el gallo y Pedro se acordó de lo que el Señor le dijo. ¿Y qué bastó, hermanos? Tenemos los relatos ahí. Solo bastó una mirada del Señor para que entonces Pedro saliera de ese lugar llorando en arrepentimiento. Así funciona nuestra humanidad, hermanos. Así funciona. Y aquí Dios nos muestra cómo debemos conducirnos delante de nuestros hijos en cuanto al tema de la instrucción. Habrá días que nuestros hijos andarán hiper mega irritados, ¿no? Habrá momentos que regresarán de la escuela con el estrés a flor de piel porque le dejaron muchas tareas y porque además tiene un examen sorpresa el día de mañana. Quizás viene dolida con una amiga que le jugó una mala jugada. No lo sé. ¿Qué debemos hacer? ¿Tratar de implantar y meter principios bíblicos? No sería el mejor momento, mis hermanos. Debemos discernir la situación y observamos que su corazón no está en el mejor momento para recibir nuestro consejo. Entonces, ¿qué es lo más conveniente de hacer? Dejarlo. Esperar hasta que su mente esté serena. Esperar hasta que se calme. Hasta que su corazón recobre algo de cordura. Hasta que su corazón se apacigüe. Y solo entonces, hermanos, podrá escucharle. Solo entonces su corazón podrá oír las palabras y el consejo que papá y mamá le comparten. Y lo mismo, hermanos, puede suceder en el caso contrario. Cuando una emoción placentera abruma la mente de los niños, usted le compra una bicicleta, ¿no? O un videojuego. Y está súper emocionado y usted dice, vamos ahora a dar gracias a Dios. El niño no le interesa dar gracias a Dios en ese momento. Mijo, espérate. Siéntense ahí, ahorita van a usar sus tablets, ahorita vas a usar tu videojuego, ya lo vas a conectar, ya lo vas a poder jugar, pero quiero que el niño está totalmente abrupto en sus emociones. ¿Qué es lo que es recomendable? Esperar a que se calme y entonces decir, hijo mío, vamos a dar gracias a Dios que tu papá, que tu mamá pudieron encontrar los recursos para comprarte estas cosas y hablar con ellos. Así que el punto aquí, mis hermanos, es que cuando una emoción abruma demasiado la mente, sea positiva o negativa, dicha instrucción no se aprovechará. Y si usted insiste pese a la contrariedad o indisposición mental de su hijo, eso podría en el peor de los casos guiar a los niños hacia la rebeldía, a asociar la instrucción religiosa como algo tedioso, como algo que es inoportuno. Y eso no queremos. Por tal motivo, mis hermanos, la palabra de Dios nos instruye a estar atentos a toda forma de oportunidad que providencialmente se nos presenta para instruir a nuestros hijos, pero al mismo tiempo nos enseña que no toda circunstancia en la vida será el mejor momento para transmitir estas instrucciones piadosas. No todo el tiempo es el mejor momento. Ahora, ¿cuál es el propósito principal por el cual los padres deben aprovechar e instruir a sus hijos, hermanos? ¿Por qué deben aprender a ser prudentes? Es decir, saber cuándo no cometer la imprudencia de callar cuando debieron hablar. O a la inversa, cometer el peligroso acto de hablar cuando debieron callar. ¿Cómo es que vamos a aprender prudencia? ¿Cuál es el propósito, mis hermanos? ¿Cómo podemos aprender a ser prudentes? Sírvase a buscar 2 de Timoteo capítulo 3
y vamos a leer versos 14 al 15. ¿Cuál es el propósito de instruir prudentemente? Dice Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo a Timoteo aquí, mis hermanos? Bueno, Pablo le está diciendo: recuerda, Timoteo, que la instrucción bíblica es una bendición y que entre más pronto se dé, mucho mejor. Eso es lo que está diciendo. Tú mismo, Timoteo, tú mismo eres un ejemplo de eso. Tú fuiste instruido desde la niñez y hoy ¿qué eres? Eres un ministro del Señor. Estás encargado de dar a otros lo que tú mismo recibiste en tus años más tiernos. Pablo dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Y a quién se refiere Pablo, mis hermanos, cuando dice sabiendo de quién has aprendido? Pablo no se refiere al padre de Timoteo. De hecho, el padre de Timoteo era un hombre pagano, ni siquiera era un hombre creyente. Él, como cabeza de su casa, jamás se responsabilizó de la vida de Timoteo, jamás estuvo pendiente de su instrucción, jamás se sentó a tener un devocional bíblico con él. Entonces, Pablo tampoco está insinuando, no fue su padre, tampoco está diciendo gracias a todo lo que yo te enseñé. No, Pablo, ¿a quién se está refiriendo? Usted conoce esta historia. Se está refiriendo a la madre, a su madre Eunice y a su abuela Loida. Timoteo, aun cuando se quedó sin la instrucción religiosa de parte de papá, la diligencia de una madre piadosa y de una abuela piadosa contrarrestó, hermanos, esos efectos nocivos de un mal ejemplo y de una mala crianza por parte del padre. Esto fue la bendición de esta mujer piadosa en la casa de Timoteo. ¿Y saben qué nos enseña todo esto, mis hermanas? Que las abuelas aún siguen ejerciendo un papel importantísimo en la vida de sus nietos y de sus hijos. Muchas abuelas terminan los años viejos creyendo que ellas ya cumplieron con la vida, pero no es así, mis hermanos. Las abuelas cristianas aún tienen una responsabilidad muy importante sobre sus hijos y sobre los hijos de sus hijos. Y la palabra de Dios aquí nos lo está mostrando. Y esta tarea, mis hermanos, obviamente, abuelas, no convertirse en abuelas alcahuetas o en ese tipo de abuelas solapadoras y a estos niños rebeldes. Su tarea es convertirse en una ayuda apropiada a sus hijos para contribuir de la mejor manera con su experiencia, con la templanza adquirida a través de los años. Loida, esta abuela, estuvo al tanto de Timoteo cuando apenas él era un niño. Seguramente Eunice muchas veces tuvo que salir de casa para proveer lo que ella necesitaba. Y esta ayuda apropiada que era la abuela, quizás estuvo también al tanto, no lo sé. Pero esta abuela se aseguraba de que este niño también fuese instruido en todo el contenido de la palabra, mis hermanos. Y hermanas, esto puede ser de mucho consuelo a las hermanas que están casadas con inconversos o que por ciertas circunstancias no cuentan con el apoyo de un hombre porque son madres solteras. Porque en estos casos, mis hermanos, la palabra nos muestra claramente que no están en desventaja. Si Satanás susurra: estás en desventaja por ser madre soltera, estás en desventaja por ser una mujer divorciada. No, mis hermanos, no estás en desventaja. Porque la Escritura enseña claramente que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y eso significa, mis hermanos, que tanto las madres casadas con esposos inconversos como las madres solteras no deben desalentarse, sino de aferrarse con mayor vehemencia a la palabra de Dios y a la oración. Si esto no fuera cierto, mis hermanos, la palabra de Dios no nos instruiría, no nos pondría un relato como esto para que nosotros extraigamos la medida de consuelo que necesitamos. Loida como Eunice tomaron muy en serio esta responsabilidad de instruir a Timoteo desde que fue un niño. Y por esto Timoteo, mis hermanos, llegó a ser quien fue. Pero un detalle especial que no debemos pasar por alto, mis hermanos. Y es que, hermanos, la instrucción bíblica que hemos venido describiendo no consiste solo en acumular datos. No consiste en llevar a nuestros hijos a través de toda la narrativa.
no consiste en lograr que sean capaces de citar texto tras texto de memoria. Por supuesto que esto es importante, mis hermanos, pero no es el propósito final de lo que hacemos o del por qué lo hacemos. Debemos tener una meta mucho más alta. Preguntábamos hace un momento, ¿cuál es el propósito principal por el cual los padres deben aprender a instruir a sus hijos? Bueno, en este mismo texto Pablo nos recuerda que la meta más grande que debemos tener al transmitir conocimientos directamente de la Escritura es que estos conocimientos puedan hacer a nuestros hijos sabios para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo menciona a Timoteo de los beneficios eternos de instruir a los niños en la palabra de Dios en su etapa más tierna. Mis hermanos, aun cuando nosotros estemos esforzándonos por instruir a nuestros hijos de la manera que hemos venido escribiendo, si nuestra meta es solamente acumular conocimientos, si nuestra meta es presumirlos acá y ponerle un micrófono para que diga un pasaje de memoria, mis hermanos, estás equivocado. Nuestra meta no es esa. Nuestra meta, dice Pablo, es que ellos sean sabios para salvación por la fe en Cristo Jesús. La historia de la iglesia y la historia de todos los tiempos ha demostrado, hermanos, que el único mensaje capaz de cambiar el corazón de los hijos y de cualquier persona es la predicación fiel del amor, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Ese es el único mensaje, mis hermanos. Por tal motivo, si algún padre aquí quiere vivificar y remover la muerte espiritual del alma de sus hijos, de una vez y para siempre, lo hará instruyéndoles oportunamente en el consejo de Dios, pero especialmente lo hará predicándoles a Cristo. Y cuanto antes lo mejor, cuanto antes es mejor. Solo el mensaje de la cruz, mis hermanos, solo el mensaje de la cruz podrá cautivar la mente tierna, infantil de los niños. Solo este mensaje podrá conmover el corazón de los niños. Solo un mensaje traído en la voz de su padre, traído en la voz de su propia madre, hermanos, de que Dios renunció a su gloria, de que tomó la forma humana y estando en forma de hombre se humilló para sufrir en la cruz, en el lugar de Él, cautivará su mente cuando son más niños, cuando son pequeños. No se trata de llenar la cabeza de nuestros hijos por medio de instrucción, de datos, de pasajes. No se trata de estimular su mente, no se trata de presumirlos citando pasajes de memoria. Se trata de que ellos alcancen la vida eterna y que desde la niñez ha sabido, dice Pablo, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En conclusión, mis hermanos, la palabra de Dios nos instruye a que debemos instruir a nuestros hijos en todo momento. Pero principalmente esto significa que en la providencia del Señor se nos presentarán oportunidades especiales para instruir de manera efectiva a nuestros hijos. Y por causa de estas oportunidades únicas y providenciales, hacen estrictamente necesario que la madre, al igual que el padre, estén presentes en la vida de sus hijos. Pero no solo para estar cerca de ellos, sino para hacer lo que Dios espera que deben hacer: instruir a sus hijos en la palabra. No para acumular conceptos, datos o textos bíblicos, sino para que ellos vengan al conocimiento y que puedan hacerlos sabios para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El sermón en estas palabras. A Dios sea la gloria, mis hermanos. Oremos y después de esto, hermanos, vamos a dar tiempo a algunos anuncios. Oremos. Padre Dios, gracias. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Porque instruyes nuestras mentes, Señor, así como un padre debe de hacerlo para con sus propios hijos. Te pedimos, Dios, que en tu providencia tú nos ayudes a entenderla, Señor, cómo esta funciona, y especialmente en el contexto de nuestras relaciones familiares, Dios, para ser de bendición a nuestros hijos, para aprovechar las oportunidades, para no ser más perezosos, Señor, sino vivir activos en la tarea que tú nos has dejado. Señor, que no solo seamos padres cercanos, sino padres que están cercas para instruir, Señor, en el conocimiento salvador de Cristo. Dios, que nuestra meta sea también ver a nuestros hijos reposando sobre esos pastos verdes, Dios, del que nos hablas.
A ti pues, Señor, sea la gloria. Amén.